Hola, ¿se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Ya voy a quitarme antes de esto, voy a quitarme, cerrar mi cámara para que no haya problemas. Ahora sí. ¿Y se sigue viendo mi pantalla? ¿Sí, no? ¿O ya no? Sí, doctor, sí se ve. Entonces podemos comenzar. Hola. Sí, doctor, sí puede comenzar. Ya. Bien, buenas noches. Voy a tocar un tema que en realidad está muy disperso como tema en la literatura, en los libros. He tratado de jalar por experiencia problemas que vemos nosotros asociados a uno, al mecanismo que produce la fractura; dos, a la fractura en sí como tal; tres, a lo que produce la fractura en el organismo, las repercusiones; al tratamiento de las fracturas, bueno o malo, y a las secuelas que estas fracturas van a poder dejar en el organismo. Entonces, todo aquello pues que no va bien, que no va de acuerdo a lo que uno considera normal, y se llama complicación. Estas complicaciones las he tratado de dividir en dos grupos, uno en generales y otro ya relacionadas a la fractura o al segmento afectado. Una de las, bueno, aquí menciono esto: complicaciones generales, por ejemplo, el shock hipovolémico, producto del sangrado propio de la fractura; trombosis venosa profunda, tromboembolia, embolia grasa, tétanos. Uno diría, pero si no tiene nada que ver con una fractura. Sí, una fractura con una herida mal tratada, mal curada o inadecuadamente manejada, pues puede evolucionar a tétanos, a gangrena, fascitis necrotizante, que son complicaciones propias de un mal tratamiento en realidad. Y las regionales sería pues aquella fractura que se expuso, aquella fractura que produjo una lesión vascular, una lesión nerviosa, simplemente por el hecho de los bordes afilados que tiene la fractura; síndrome compartimental, producto del sangrado, del trauma de partes blandas; infección, osteomielitis, artritis piógena, propios del manejo de la fractura o de la contaminación en el momento de la fractura. La fractura tiene un proceso de consolidación y cualquier alteración en este proceso de consolidación también es una complicación. En niños, por ejemplo, una fractura que afecte el cartílago de crecimiento va a producir detención o alteración del crecimiento. Puede haber también necrosis avascular, rigidez articular producto de un mal tratamiento, mala inmovilización, consolidaciones malas, en eje, en rotación, desalineadas, se llaman consolidaciones viciosas. El hueso consolida, pero en una mala posición. Entonces, miren todo aquello que vamos a repasar. Algunos temas los vamos a tratar simplemente, como dirían, a vuelo de pájaro; en otros sí nos vamos a quedar un poquito más. Y lo primero es esto, el shock hipovolémico. Sabemos todos que el shock hipovolémico es aquel choque que se produce por pérdida de líquidos de la economía, en este caso sangre. Y uno de los ejemplos claros de shock hipovolémico en el manejo de las fracturas es la lesión del anillo pélvico. El anillo pélvico está conformado por el sacro, los ilíacos, el pubis. Este hueso es un hueso esponjoso, altamente sangrante. Y en la región sacra, este anillo pélvico está, digamos, revestido de una red
venosa, arterial, muy amplia, que sí, como se podría ver acá con la flecha, se fractura el sacro, se rompe la articulación sacroiliaca, estos vasos muy pequeños, esta red vascular, digamos, sangra, y este sangrado comúnmente no tiene una forma de cohibirse, ya que el anillo pélvico fracturado está totalmente abierto y el sangrado no va a tener entonces un continente, un espacio cerrado. Ese sangrado también por el tamaño y por donde sangra, lo hace propenso al shock hipovolémico. Sangra al espacio retroperitoneal, es un espacio virtual que se va a llenar de esta sangre. Y ese espacio pues llega hasta más o menos la altura de la punta, la escápula por arriba, y abajo se puede encontrar conexiones hasta el hueco popliteo. Imagínense ese tamaño de cavidad. Se dice que esa cavidad puede albergar 4.5 litros, 5 litros, y nuestra economía, ustedes saben que más o menos en general tenemos 5 litros de sangre. Y toda esa sangre se va a ir allí. En la resucitación, en algún hospital, probablemente gente que no tenga el entrenamiento del anillo pélvico, del conocimiento del shock hipovolémico, simplemente va a ir transfundiendo sangre, líquidos, cuando lo que necesita ese paciente va a ser cerrar el anillo, unir los huesos para que formen una especie de un barril que ya tiene fondo y por lo tanto cohíbe el sangrado. Las fracturas de cadera intertrocantéricas sangran también hasta 1 litro. Las fracturas de la diáfisis del fémur también sangran. Se describe que el hueso femoral puede sangrar 1.5 hasta 2 litros. Y en un polifracturado encontramos, por ejemplo, de repente los dos fémures fracturados. Si ustedes suman 2 más 2 son 4 litros. Igual, la fractura de fémur, por lo tanto, es una fractura que puede matar por shock hipovolémico. Y todos los demás valores para las otras fracturas, ¿no? En este trauma pélvico, simplemente para recordar por qué mueren los pacientes, generalmente los del tipo C mueren por sangrado, que es esta lesión de la pelvis que se abre totalmente. Y ese sangrado, como ustedes pueden, miren, es del hueso esponjoso y de las venas alrededor de este hueso. El sangrado arterial grande, por ejemplo, de la arteria glútea superior, glútea inferior, ilíaca, hasta obturatriz, que son vasos gruesos, es muy, muy escaso, mire, hasta 5 o 10% nada más. Esta imagen trata de ver, miren, esa red vascular inmensa que hay alrededor de este hueso y cómo en una lesión tipo C, como es en este caso una apertura total del anillo pélvico, estos vasos van a sangrar sin poder ser cohibidos por este espacio cerrado que se ha abierto. Más el fémur, aumento de volumen, equimosis, puede ir al shock hipovolémico. ¿Cómo se debería manejar? Fácilmente, no necesitamos dispositivos especiales, simplemente recostar al paciente una sábana que vaya desde la espina ilíaca antero superior hasta más o menos 10-15 centímetros por debajo del trocánter mayor. Esa sábana se envuelve alrededor del paciente, no quiere mostrar el video, pero esto es lo que más o menos hacemos. Jalamos de ambos lados, cerramos la sábana y no se amarra la sábana, sino se fijan con estas pinzas de campo. El amarrar hace que se pierda la fuerza de compresión de la sábana. Y hay dispositivos que sí, algunas emergencias las tienen, esto es más rápido,
pues esto está, digamos, en algunas ambulancias, algunas emergencias, ¿no? También ya en la institución, una vez que el paciente ha sido recibido, se le coloca la sábana, se estabiliza el paciente, entra a sala de operaciones para un tratamiento primario, se llama control del daño, en este caso traumatológico, se hace la fijación externa de las fracturas para evitar mayor sangrado, porque el movimiento de los huesos no permite que se fabrique un buen coágulo. Lo mismo en la pelvis, se coloca una fijación externa. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Delegado, ¿cuántos alumnos hay ahorita? Hola. Ahorita hay 57, doctor. Son 57, doctor. Bien, a ver, vamos a trabajar algo un poquito dinámico, solamente al azar. Alison, ¿quién es Alison? Rodríguez. Buenas noches, doctor. Dígame. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Entonces, ¿cuánto sangra el anillo pélvico tipo C, por ejemplo? Georgette. Sí, doctor. ¿Cuánto sangraba el anillo pélvico? Si no me equivoco, doctor, era 2 litros aproximadamente. Alexander Mesa. Sí, doctor. ¿Cuánto sangra el anillo pélvico? 4 Lo acabo de litros y decir. medio. Exactamente, hasta 6, 4 hasta 6, ¿no? Muy bien. Entonces, me gustaría que presten atención, puesto que es importante. Seguimos. Después, los huesos al sangrar, de alguna manera van a liberar tejido graso que está en el canal medular. Por presiones, estas bolitas de grasa van a la sangre y se van al árbol respiratorio, constituyendo el síndrome de embolia grasa. Ese síndrome es simplemente una respuesta inflamatoria a estos glóbulos de grasa que son embolizados a la microcirculación y que llegan al árbol pulmonar. Se presentan en un buen porcentaje en politrauma, miren, 15%. Y digamos, luego veremos cuánto de mortalidad tiene. Para algunos, la teoría mecánica es el hecho simplemente de la obstrucción del árbol respiratorio, digamos, ese intercambio gaseoso se obstruye. O para otros, los metabolitos de este tejido graso, de la lipasa, son los que pueden provocar inflamación de los alvéolos, membranas basales, alterando el intercambio gaseoso. Miren, fatal hasta en un 15% de los casos. Entonces hay que sospechar. ¿En quiénes se sospecha? En pacientes con hipoxemia, depresión del sistema nervioso central, es decir, hay una alteración del estado mental por esa hipoxemia. Al examen clínico vamos a encontrar pacientes que tienen un rash petequial en las conjuntivas o a nivel axilar. La radiografía de pulmones puede mostrar un edema pulmonar. Estos son los criterios mayores, los tomé en la literatura. Uno de ellos hace diagnóstico. Y los criterios diagnósticos menores son 4. Deben haber 4 de estos para hacer diagnóstico: taquicardia, pirexia, fondo de ojo, tal vez ver émbolos retinales. Eso no lo hacemos nosotros, lo hará a nuestro pedido de repente el oftalmólogo. Grasa en orina, un esputo, trombocitopenia, disminución del hematocrito, lógicamente. Se presenta con esa falta de aliento. Los pacientes sienten una falta de aliento y están confundidos mentalmente, ¿no?
Estos son las petequias subconjuntivales y estas son ese rash a nivel axilar. Radiografía de pulmones mostrando edema de pulmón. Tratamiento, dentro del tratamiento, nosotros como traumatólogos inmovilizamos las fracturas para disminuir este movimiento inadecuado de huesos largos a veces que va a seguir embolizando tejido graso y estos pacientes deben ser manejados en cuidados intensivos a cargo de un intensivista, ¿no? Con reanimación, ventilación hemodinámica, pueden usarse glucocorticoides, pero esto ya es territorio del intensivista. En huesos largos se puede prevenir esto cuando en múltiples huesos largos se pueden inmovilizar con fijación externa, como una medida de control del daño y profilaxis también para este problema. Así como ocurrió embolia por bolitas de grasa, también hay embolia por coágulos, que igual van a obstruir el árbol de la circulación por émbolos venosos, émbolos sanguíneos procedentes del sistema venoso profundo, que es esto que está acá en círculo, es decir, son venas un poquito más grandes, más gruesas, más proximales a la raíz del muslo. Cuando el problema se produce distalmente, como muestra esta imagen en la pierna, es la trombosis venosa profunda, que muy pocas veces tiene que ver con este embolismo pulmonar. Tienen que hacer esa disquisición. ¿Por qué se produce este tromboembolismo? ¿Quiénes van a tener? Según Virchow, deberían conjugarse tres aspectos, ¿no? La lesión endotelial, que se puede dar porque la pérdida del eje, los movimientos inadecuados del miembro fracturado pueden afectar el sistema venoso, alterándolo. Pueden dar un flujo sanguíneo anómalo. Lógicamente va a haber éstasis sanguínea. Y debería haber un estado de hipercoagulabilidad en el paciente. Los factores de riesgo, miren, fracturas de cadera o de miembro pélvico. Asimismo, ustedes piensen en que esto puede ocurrir en pacientes en los que se ha hecho prótesis de cadera o prótesis de rodilla, cirugía mayor, trauma mayor, en lesiones de la médula espinal. Hay que sospechar de tromboembolia pulmonar ante toda disnea de causa no explicada. Pacientes que tienen su fractura del fémur están muy bien en las primeras horas y luego comienzan a tener todos los problemas clínicos que mencionamos. Aunque si vemos este cuadro de factores de riesgo, miren todos aquellos factores que también pueden producir tromboembolia. Estamos hablando en este caso solo de las fracturas. ¿Cómo se puede manejar esto? En pacientes que tienen fracturas de cadera o están postrados, tenemos que hacerle vendaje de miembros inferiores, movilizaciones continuas, masajes, medias antiembólicas, profilaxis tromboembólica. Usamos, por ejemplo, en el hospital enoxaparina en los pacientes que están postrados por fracturas grandes. Y ya el tratamiento, lo mismo que para la embolia grasa, hay que trabajar con el intensivista. Estos pacientes van a tener que ir a cuidados intensivos y nosotros inmovilizaremos el miembro con un fijador externo y los de cuidados intensivos utilizarán tratamientos de anticoagulación plena, fibrinolíticos, en algunos casos filtros de vena cava. Entonces, esos son problemas generales que se pueden asociar a la fractura de huesos largos, traumas grandes, traumas que impliquen postración de los pacientes en una cama. Vea, Jimena, ¿no está?
Vea. Ana Lucía. Sí, doctor. Ana Lucía, entonces, todo claro. Sí, doctor, todo claro. ¿Qué harías tú en un paciente que tiene una fractura entonces de fémur y comienza a tener disnea? ¿Qué sospecharías? Confusión. Bueno, sospecharía de una embolia grasa. En este caso podría primero inmovilizar la La, fractura. la embolia grasa y la otra embolia pulmonar también, ¿por qué no? ¿No? Porque en ambos va a haber obstrucción del aro respiratorio, va a haber disnea, confusión por esa falta de intercambio. Bien, perfecto. Entonces simplemente inmovilizamos la fractura y tratamiento conjunto. Bien, gracias. Vamos a problemas de tipo infeccioso. Esto no es por la propia fractura como tal, sino la energía, el accidente, el mecanismo, aquello que produce probablemente una laceración de las partes blandas y que a veces ocurre que por el hecho de que el paciente se queje de la fractura, la deformidad, estamos deseosos de inmovilizarlo y no tomamos en cuenta aquellas pequeñas lesiones alrededor que no necesariamente conjugan una fractura expuesta, sino simplemente son heridas que pueden estar muy contaminadas, sucias y no le damos la importancia con una buena limpieza. La gangrena gaseosa o mionecrosis clostridial, como su nombre lo dice, pues es por un clostridio. Es un trastorno infeccioso que aparece en asociación con trauma esquelético y de partes blandas, generalmente en lesiones de nalgas, muslos y periné. Asociación con accidentes vehiculares, sobre todo el Clostridium perfringens, las fracturas por proyectiles de arma de fuego, SPAF, también aquellas lesiones por quemadura y congelamiento, ¿no? Y esto es importante, el cierre prematuro de algunas heridas o en fracturas expuestas o heridas, digamos, alrededor de una fractura que no están bien higienizadas, limpiadas, pacientes en los que no se hace una buena limpieza quirúrgica, se cierra la herida sin eliminar todos los contaminantes que pudieran estar dentro de esas partes blandas, ¿no? Mala limpieza quirúrgica, mal desbridamiento. Ya por microbiología ustedes saben quién es el Clostridium. Lo más importante es que este es un bacilo gram positivo que está en la tierra y en la flora intestinal, pero sobre todo que produce exotoxinas. Estas toxinas son las que causan la necrosis muscular y trombosis venosa en esa zona. Esto produce hemólisis, shock, tiene un periodo de incubación de 24 horas. Esa necrosis muscular produce gas en la masa muscular, ya que estos gérmenes fermentan la glucosa. Miren la tasa de mortalidad, 25%, ¿no? ¿Cómo se presenta un paciente que tiene un dolor intenso luego de un tratamiento de una lesión, repentino, progresivo, taquicardia por la sepsis que debe estar comenzando a tener, pacientes están igual confusos con sensación de muerte? A medida que va pasando el tiempo, la herida va secretando una secreción como que de agua cochina, el muslo se hace crepitante a la palpación, hay ampollas, flictenas, ampollas sangrantes, bulas. Entonces se va configurando un estado muy grave, una imagen de una gangrena gaseosa. Ya esta pues ha invadido casi todo el muslo hasta el tercio proximal de la pierna con estas ampollas hemorrágicas, esta necrosis de partes blandas por este problema, ¿no? Las radiografías de muslo, miren cómo demuestran imágenes de gas en las partes blandas, ¿no? Diferencias con gérmenes que pueden producir algo parecido: fasciitis necrotizante, gangrena por estreptococo, cualquier germen que pudiera producir necrosis muscular. Igual,
el tratamiento conjunto con cuidados intensivos, antibióticos de amplio espectro y también dirigidos pues, al germen endovenoso, penicilina G, clindamicina, todo aquello que pudiera manejar el usiólogo y el infectólogo conjuntamente. Nosotros debemos entrar a una limpieza quirúrgica agresiva. Debemos eliminar todo el tejido necrótico, pues si está muerto no sirve, más bien serviría como un lugar de incubación de gérmenes. Se hace escarectomías, se elimina la masa muscular necrótica, en algunos puntos donde se quieren formar un síndrome compartimental se hacen fasciotomías. Ese es nuestro trabajo. Luego veremos cómo el cirujano plástico cubre estas lesiones, pero tenemos que hacer esto. Algo similar ya es la fasciitis necrotizante. ¿Quién me recuerda qué son las fascias? Yo voy a continuar con Alison. Sí, doctor. ¿Qué son las fascias? Es lo que envuelve el músculo. ¿Perdón? Es un tejido que envuelve el músculo. ¿Cómo? Tejido fibroso, que es la, digamos, la envoltura del músculo o grupos musculares, ¿no? Sí. Entonces, estos tejidos no tienen gran irrigación y estos tejidos funcionan, como están unidos unos a otros, funcionan, yo pues pongo un ejemplo como que funcionaran como autopistas de alto tráfico que facilitaran el traslado de los gérmenes de una ciudad a otra, ¿no? En este caso de un segmento a otro. Los gérmenes usan estas fascias para diseminarse a través de un miembro, pueden llegar a la región dorsal, a la región ventral, al abdomen. Es decir, se hace una lesión totalmente amplia, ¿no? Esa fasciitis necrotizante, entonces, una infección tisular que se extiende por las fascias y por el tejido graso que está encima de ellos, ¿no? Produce necrosis de ese tejido y, lógicamente, pone en peligro la vida, ¿no? Factores de riesgo, todo esto, igual, trauma de partes blandas, contaminación de la zona, estados de bajas defensas, que hay que descartar en todo paciente que puede estar yendo a fasciitis necrotizante. Estos pacientes dan miedo. Aquellos a los que de alguna manera solo los diagnosticamos como celulitis. Esto comienza como un enrojecimiento, lógicamente más doloroso, pero comienza como una celulitis. Y si no prestamos atención a una pequeña lesión, una pequeña herida, puede ir evolucionando hacia una fasciitis necrotizante. Y miren, una tasa de mortalidad de 1/3, 32%. Es bastante. La etiología no es tan importante, son 4 grupos. La más importante es esta, ¿no? La del tipo 1, que es exactamente donde está el clostridio, puede estar ahí el grupo streptococos, los anaerobios y las enterobacterias. Estas son las del 80% en general. Se presenta como abscesos localizados, miren, como celulitis de rápida progresión. Y de hecho va a haber dolor, fiebre, sensación, todos estos elementos compatibles con una infección local grande y una sepsis. Clínicamente, pues igual que el anterior, gangrena gaseosa, va a haber isquemia, bulas, escaras, digamos, de necrosis de partes blandas, y evolucionan a esto, ¿no? Hacia la muerte, hacia la necrosis de todas las envolturas. Lo mismo, esto se debe manejar en cuidados intensivos. Nosotros debemos hacer las fasciotomías, debemos hacer la limpieza quirúrgica, la exéresis de todo tejido necrótico. De hecho, esto no se puede manejar en el piso, tiene que manejarse con antibiótico-terapia de amplio espectro, pacientes intubados, entrando a limpiezas cada 24 horas, 48 horas,
haciendo limpiezas o eliminando cada vez el tejido muerto, que es el foco de persistencia de la lesión. Entonces, son los aspectos generales digamos, de complicaciones de una fractura. Alison. Hola, Alison. Doctor, sí. Sí. ¿Alguna pregunta, Alison? No, doctor, todo claro. Catherine. No, doctor, todo claro. Bien. Entonces, si tú tienes un paciente que ha tenido una fractura del fémur, tiene una herida que se puede mostrar allí, ¿qué haces? ¿Agarras silocaína, echas cloruro y suturas la herida? ¿Qué deberías hacer? Primero realizar una limpieza, debridamiento. Muy bien, se hace en sala de operaciones comúnmente, se explora la herida, se llega hasta la profundidad de esta, se elimina todos los tejidos necróticos. Entonces, por favor, no piensen que una herida pequeña es pequeña, tienen que demostrar lo contrario. Gracias. Vamos adelante. Entonces entramos a un tema que ya es casi local, el síndrome compartimental. Esto es producto de muchas lesiones que van asociadas a las fracturas. Pueden no ir asociadas también a fracturas, como en el caso de quemaduras o algunos aplastamientos sin fractura necesariamente. Pero también en las fracturas tenemos síndrome compartimental. ¿Cómo se define el síndrome compartimental? Es el incremento de la presión hidrostática. O sea, el incremento de la presión de líquidos, recuerden, dentro de un compartimento osteofacial. Ese compartimento osteofacial no es nada más que aquella división que tienen los miembros en, digamos, sectores por donde están agrupados los músculos. Yo hice una pregunta sobre las fascias. Estos músculos están agrupados por estas fascias y entre hueso y hueso muchas veces se dan comunicaciones fibrosas. Por ejemplo, la pierna tiene una membrana interósea que es muy dura, que divide la parte anterior de la posterior de la pierna. Luego, los grupos musculares se dividen en 4 grupos en la pierna. Estos grupos musculares están envueltos por estas fascias que son rígidas, no se distienden bastante, solamente lo mínimo como para darle cierto respiro a los músculos. Si es que hay alguna lesión, los músculos se van a hinchar. Si es que hay sangrados, ese sangrado va a ocupar ese espacio y eso va a condicionar disminución del flujo de irrigación a las células musculares y eso a la vez va a producir más edema celular, más muerte celular, con más incremento de presión en esa zona, con más muerte celular, más incremento de edema. O sea, se fabrica un círculo vicioso. Y este círculo vicioso lamentablemente es irreversible. Es decir, una vez que se instala la muerte celular, de nada va a servir hacer un tratamiento porque las células musculares ya habrán muerto. Por ello es importante reconocer esto antes de que se instale el síndrome compartimental, ¿no? Entonces, podemos producir el síndrome compartimental por un aumento del volumen dentro de ese compartimento. Piensen en una habitación con 4 paredes rígidas e incrementamos la presión ahí dentro, ¿no? Si disminuimos el volumen de la habitación con el mismo contenido interno, también habrá síndrome compartimental.
La causa más común pues viene a ser la hemorragia dentro del compartimento en fracturas de tibia, en fémur. Presión compartimental incrementada, perfusión disminuida, incremento de presión intracompartimental. Es un círculo vicioso repetitivo. Miren que el músculo, después de 8 horas de esta hipoxia por culpa de este incremento de presión, tiene cambios irreversibles, ya hay muerte celular. Hasta las 4 horas de que se va instalando el síndrome compartimental, es decir, desde que a uno lo golpean, se va instalando de a poquitos el síndrome compartimental. Uno tiene 4 horas para darse cuenta de que se está fabricando un síndrome compartimental. De 4 a 8 horas, el resultado del tratamiento ya va a ser variable. Habrán células que se recuperen, habrán otras que no. Ya después de 8 horas, ningún tratamiento podría servir. Y los nervios que atraviesan estos compartimentos también son sensibles a esto, ¿no? Después de 1 hora, la conducción neurológica es normal. Hasta las 4 horas todavía la lesión neurológica, que es una neuropraxia, va a ser reversible. Después de 4 a 8 horas ya hay una, digamos, duda en su recuperación, y después de 8 horas es irreversible la recuperación de la función neural. ¿Cómo diagnosticamos? No hay método exacto, no hay maquinita especial, por lo menos aquí. Sí, en la literatura, en los libros, ustedes van a encontrar unos manómetros, unos dispositivos que miden la presión intracompartimental, unas agujitas que se meten a los grupos musculares y estas miden la presión. Pero en general lo que está aceptado es que ustedes tienen que tener un alto índice de sospecha. Si no sospechan ustedes de que se está produciendo un síndrome compartimental, si no saben de que existe un síndrome compartimental, no van a sospecharlo. Y si saben, pero no piensan en un síndrome compartimental, no lo van a sospechar, van a dejar pasar esto, ¿no? Como cualquier dolor, y eso no va a estar bien. También van a encontrar en la literatura la regla de las 5 P's. Una P de dolor, de pain, otra de palidez, de parálisis, de falta de pulso, de parestesias. Pero miren, todo se analiza. De estas 5 P's, la que se va a presentar, digamos, al inicio de la instalación del síndrome compartimental es el dolor. La palidez se va a presentar ya en estadios terminales, cuando la presión sea muy alta, cuando ya haya muerte, digamos, de repente vascular. La parálisis también ya habíamos mencionado, que puede producirse ya cuando se instaló el síndrome compartimental. Las parestesias tal vez nos ayuden, pero de todo esto, lo único valioso, como dice, miren, es el dolor. Estos signos pueden estar presentes en ausencia del síndrome compartimental o pueden estar presentes cuando ya el síndrome compartimental ya ha estado presente. Entonces, en resumen, el síntoma más importante, métanselo en la cabeza, es dolor desproporcionado a lo que esperamos para la lesión, a lo que estamos acostumbrados a ver en una fractura de tibia, de antebrazo, de brazo. Lo común es que el paciente tenga su lesión, se ferulice, se maneje el dolor y se va a casa ya aliviado. Si algún dolor es diferente, hay que pensar que puede estar haciendo un síndrome compartimental. El examen físico entonces encontrará dolor. Un dolor que ustedes pueden provocar, sí, cuando, digamos, estiran los deditos de la mano o del pie del paciente, eso despierta más dolor, muy fuerte, desproporcionado. Y en la clínica van a encontrar que la piel está brillante, la tensión es parecida a la de un madero, y en la radiografía
las imágenes son de fracturas de alta energía. Miren, conminuciones, fracturas que se van a las articulaciones, fracturas en diversos niveles del hueso, muy desplazadas, rodillas, digamos, fracturas que están por encima y debajo de una articulación, también las fracturas expuestas. El ejemplo que había mencionado, los grupos musculares, las fascias que envuelven estos grupos, las fascias que dividen los espacios que no son fácilmente extensibles, ¿no? Tratamiento. El único tratamiento bueno es la fasciotomía. Es preferible errar por exceso que por defecto. La fasciotomía es una liberación de todas las fascias de un miembro. Si un miembro tiene 4 compartimentos, los 4 compartimentos tienen que ser abiertos. Como había mencionado, el valor normal de los compartimentos es de 0 a 10 milímetros de mercurio. Si tenemos ese manómetro, valores por encima de 30 para algunos y 40 son positivos para síndrome compartimental. Hay una medición de presión diferencial, ¿no? En el cual la presión arterial diastólica menos esta presión que se mide, si esta es menor a 30 milímetros de mercurio, también estaríamos pensando en síndrome compartimental. Y si no se hace un tratamiento, esto es lo que produce. La muerte celular produce rigidez muscular, pérdida neurológica de ese miembro, contracturas, rigideces, hacen que ese miembro quede inservible. Bien, a ver, voy a continuar con Frank Flores. Frank Flores no está presente. Eso es grave para nosotros, por lo menos en nuestro grupo. Héctor Chávez. Presente, doctor. Entonces, de todo lo que es síndrome compartimental, ¿qué sería lo más importante para ti? Principalmente sería la clínica, ¿no? Sospechar del síndrome después de un dolor desproporcionado. Perfecto, lo importante es que lo tengas en la cabeza. Muy bien, gracias. Continúo con otro problema que es básicamente más pequeño en cuanto al dolor y que tiene otro tipo de mecanismo, el síndrome de dolor regional complejo. Van a encontrar esto en la literatura como distrofia simpática refleja, atrofia SADC, síndrome hombro-mano, causalgia, que no es nada más un proceso doloroso en un miembro que presenta ardor, quemazón, que va por rigidez e inflamación, con cambios de color en esa zona, que habitualmente va a aparecer tras un evento nocivo como un traumatismo y que se explicaría por una persistencia de una actividad simpática del arco reflejo que se hace perpetuado, es decir, como que quedara el interruptor prendido, dolor, reflejos de defensa nociceptivos, dolor, reflejos de defensa que nunca se apagan. Esto hace que el miembro tenga dolor también desproporcionado a la pequeña lesión. En este caso, no son lesiones muy grandes. Por ejemplo, un esguince de tobillo o una fractura pequeña de tobillo. Fractura de muñeca. En estos casos se inmoviliza, se coloca la férula y el paciente comienza a sentir poco después una especie de dolor creciente, pero lo más importante es que presenta una hiperalgesia, una hiperestesia, no soporta ni siquiera el roce de una pluma en la piel.
Esto define lo que es este síndrome de dolor regional complejo. Miren ese edema, brillantez del miembro, que tiene muchas veces que ver con cirugías, fracturas de muñeca, inmovilizaciones prolongadas a veces, en pacientes que de fondo probablemente puedan tener ansiedad y depresión. Tiene sus fases, esto no es importante que lo sepan, pero la parte inicial, la fase inflamatoria, cursa con edema, brillantez, y la parte final es una fase distrófica donde hay atrofia muscular, osteoporosis importante, dolor persistente, ¿ya? Y miren la radiografía, una osteoporosis severísima, ¿no? Hueso totalmente transparente. Esta patología se maneja conjuntamente con reumatología. Nosotros manejamos la parte antiinflamatoria y los reumatólogos manejan la parte vasomotora y la parte de los cambios óseos. Lógicamente acá no hay ningún tipo de edema vascular, lesión vascular, insuficiencia vascular, lo cual tenga que ver con cirugía, es simplemente manejo médico. Hasta ahí, digamos, problemas reactivos a la fractura. Ahora voy a entrar a lesión vascular. A diferencia, quiero tocar este tema de manera diferente a la que tocamos en el primer aspecto, que era el shock hipovolémico. De hecho, el shock hipovolémico está producido por sangrado, pero por sangrado de varias estructuras, ¿no? Hueso, venas pequeñas, arteriolas, plexos arteriales, sin llegar a, no quise mencionar, sin llegar a que este hueso fue el que lesionó un vaso importante, un vaso grueso, como puede ser la arteria femoral, la arteria braquial, la arteria subclavia. En este tema, en este punto vamos a tocar ese tipo de lesiones, la lesión vascular, que lógicamente debe ser manejado por el cirujano vascular como tratamiento, pero nosotros debemos conocer que los vasos pueden ser lacerados, seccionados o cortados por los huesos fracturados que tienen bordes puntiagudos, ¿no? Y de hecho, pues va a haber una pérdida sanguínea. Si la arteria femoral se secciona, la arteria sangra enormemente. El miembro distal a la lesión se hace isquémico, no hay irrigación. El sangrado va a producir una síndrome compartimental porque la arteria está dentro de un compartimento y va a haber muerte celular. Igual, el daño es irreversible si es que no se repara la arteria. En este caso hay que reparar la arteria. Eso lo va a hacer el cirujano vascular. ¿Y por qué se lesionan los vasos? Porque de alguna manera estos vasos gruesos corren casi cercanos al hueso cuando se acercan a una articulación. Algunos vasos son más superficiales que otros, entonces se pueden lesionar con más frecuencia, ¿no? ¿Qué vasos gruesos pueden lesionarse de manera importante? De acuerdo al hueso, ¿no? La clavícula fracturada lesionará la arteria subclavia. Voy a ir llamando a ver a Georgette Borja. Georgette. Sí, doctor. Mira, Georgette. La KS luxofractura o fractura del húmero. ¿Qué arteria está próxima al húmero proximal? La arteria braquial. Mire, la arteria axilar. Estamos cerca al hombro. Muy bien. ¿Ya? Igual, Alison Ríos, la fractura supracondila es aquella fractura que está cerca al codo, en el húmero. ¿Qué arteria lesiona? Llame a Alison. Sí.
Bien, perfecto. Entonces esto es simplemente anatomía. Piensen en un hueso largo y la arteria que va cercana a ella se va a lesionar, ¿no? La luxación del codo, la arteria braquial. Las lesiones del anillo pélvico, pues arteria glútea, arteria ilíaca. La diáfisis femoral, la arteria femoral. La fractura del fémur distal, la arteria poplitea. La luxación de la rodilla, la arteria poplitea. Las fracturas de diáfisis de la tibia, las arterias tibiales, anterior o posterior. Entonces, es simplemente relacionar el hueso con la anatomía. Un ejemplo de cuán cerca pasan los vasos a los huesos fracturados y estos, lógicamente, pueden ser lesionados. En el codo hay que tener mucho cuidado con los niños, ya que, miren, estas fracturas pueden comprimir la arteria humeral, dan isquemia, palidez, dolor. En la tibia, el plato tibial fracturado puede lesionar la arteria poplitea. En el acetábulo y pelvis, miren las arterias que se pueden lesionar: la arteria obturatriz, la arteria ilíaca externa, la corona mortis, la arteria glútea superior, glútea inferior. Estos vasos pueden sangrar enormemente, lógicamente, de acuerdo al grosor del vaso, a su capacidad de contracción. Puede haber hemostasia, pero si no hay inmovilización de la fractura, el sangrado puede persistir. Entonces, estas lesiones vasculares hay que sospecharlas, llamar al cirujano vascular, porque ellos son los que forman parte del manejo, ¿ya? Fracturas por proyectiles de arma de fuego. Mire, una bala en un fémur puede lesionar la arteria femoral. Es importante recordar que no todas las lesiones arteriales son secciones, es decir, cortes nítidos que hacen que la arteria se lesione en dos fragmentos, por decirlo así. Un simple espasmo de la arteria por culpa de un hueso desplazado que lo comprime, o un estiramiento y luego puede producir una lesión de la íntima. Esas lesiones de la íntima van a producir trombosis que se va a ir instalando de a poquitos en el tiempo, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Así que de todas maneras hay que pensar y sospechar que pudiera estar ocurriendo esto y de repente dejar en observación a algunos pacientes que tienen algunas fracturas especiales. La laceración, la transección ya son pues eventos catastróficos. ¿Qué hacer? Nosotros simplemente inmovilizamos el miembro, hacemos compresión de toda aquella lesión que esté sangrando, y si hay una arteria que va sangrando y estas chisguetean bastante o son hematomas pulsátiles detectables, se hace una torniquete y se llama al vascular. Él los tienen que hacer su tratamiento. Bien, ya entramos entonces a otro capítulo que es necrosis avascular. En este caso, la necrosis avascular ósea, en traumatología, ponemos algunos ejemplos de que ciertos huesos o ciertos segmentos de hueso tienen una irrigación especial, se llama irrigación terminal, una irrigación que no es compartida por otras ramas arteriales. Por lo tanto, si estas arterias se obstruyen, ese segmento de hueso queda desprovisto de irrigación y por lo tanto condenado a sufrir muerte. Y esa muerte se llama necrosis avascular ósea. En el contexto de las fracturas, hay algunos huesos que nos sirven de ejemplo para esa necrosis, ¿no? Definimos, ya lo definí, interrupción del flujo sanguíneo hacia un territorio óseo que esté irrigado por ramas arteriales. Ese ejemplo es esto que ocurre en el cuello femoral.
La cabeza femoral está irrigada por arterias que vienen de la femoral profunda, las circunflejas femorales anteriores y posteriores. De estas, la posterior es la más importante. Estas arterias circunflejas atraviesan la cápsula, se meten hasta la cabecita y recién allí se meten al hueso y lo irrigan. Entonces, en una fractura del cuello femoral, lógicamente esta irrigación puede ser obstruida, condenando a esa cabecita del fémur a una necrosis, a una muerte. Ese es el ejemplo claro de la fractura. No necesariamente tiene que ocurrir la fractura para una necrosis de la cabeza del fémur. Me estoy saliendo ya del tema. Una luxación también de la cadera puede producir alteraciones de la irrigación. Algunas enfermedades también tipo virales, HIV como tratamiento, HIV como virus, rubiola, enfermedades de la coagulación, colagenopatías, abuso de corticoides también produce obstrucción de la circulación. En este caso estamos hablando de la fractura que puede desempeñar un papel importante en la obstrucción de la irrigación de la cabeza del fémur. Sobre todo estas fracturas desplazadas. Las luxofracturas de la cadera, miren cómo después de un tiempo esta cabeza femoral desaparece por culpa de esa necrosis. En el carpo, el escafoides carpiano también tiene un comportamiento parecido. Puede haber una necrosis del polo proximal porque la irrigación va de distal a proximal. En este dibujo, en rojo, se estaría mostrando la zona del hueso que pierde circulación. El húmero proximal también tiene ese tipo de irrigación en donde las arterias circunflejas humerales nacen de la arteria axilar, estas de la axilar. En este caso, el mayor aporte sanguíneo igual sigue siendo posterior, aunque en alguna literatura se menciona que es la circunfleja anterior. Pero miren, luxofractura, tratamiento, consolida, pero el hueso desaparece, ¿no? A pesar de que se retira posteriormente la placa, persiste esa necrosis. Ejemplo de la irrigación de la cabeza del húmero. El astrágalo también es un hueso que depende de esa irrigación sanguínea terminal y ante luxaciones o fracturas de su cuello o su cuerpo va a necrosis. La necrosis implica reabsorción del hueso, desaparición de ese hueso, lógicamente llevando a claudicación, dolor, impotencia funcional. José Miguel Mamani. José Miguel. José Miguel Mamani. Carlos Muñoz. Buenas tardes, doctor. Hola. Entonces, ha quedado, supongo, bien establecido lo que es una necrosis avascular. Sí, doctor. ¿Puedes explicarnos qué arterias irrigan la cabeza del fémur? La cabeza del fémur viene irrigación de las arterias circunflejas, mayormente de la arteria circunfleja posterior, que va a dar unos vasitos hacia esa zona. Los retinaculares ascendentes. Bien. ¿De dónde provienen las circunflejas? Vienen de la arteria femoral profunda. Ok, bien. Ok. Gracias.
lesión neurológica. Esto es lo mismo que los vasos sanguíneos. Los vasos, los nervios estos, igual, como el nervio ciático popliteo externo, el nervio ciático, el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital, viajan casi pegados a los huesos, por lo tanto los segmentos fracturados pueden lacerar, estirar o dañar estas raíces, estas ramas nerviosas. Ejemplos. En jóvenes, esta fractura del tercio distal del húmero puede lesionar la arteria radial, el nervio radial. Esta es la famosa fractura de Holstein-Lewis. Entonces, al ser lesionado el nervio radial, el miembro distal, la mano, adoptará una posición péndula con incapacidad para la extensión de los dedos y del dedo pulgar. La muñeca también cae. Lo mismo ocurrirá en el acetábulo. Luxaciones hacia atrás de la cabeza del fémur o luxofracturas podrían producir lesión del nervio ciático, llevando a un pie equino, una parálisis de la dorsiflexión del pie. El nervio ciático popliteo externo en las fracturas, luxofracturas de la rodilla. Muchos otros ejemplos pueden haber que son menos frecuentes que estos mencionados. Bien, ahora vamos a ver lo que es la falta de consolidación. La fractura tiene un proceso de consolidación que va con el sangrado forma un hematoma, el hematoma está rico de células osteoprogenitoras, de componentes que favorecen la consolidación, se forma una especie de callo blando, luego el callo se hace duro y luego hay un proceso de remodelación. Estas fases, lógicamente, pueden verse afectadas y puede ocurrir que no consoliden, ¿no? Hay algunos términos que se superponen que en realidad significarían lo mismo. Falta de consolidación, no unión o pseudoartrosis. Aunque para algunos pseudoartrosis significa la formación de una falsa articulación, donde a veces se observa que esa zona donde el hueso no ha consolidado se recubre de tejido sinovial. A veces se encuentra hasta líquido sinovial allí. Pero es lo mismo, es no unión, falta de consolidación. Entonces, en algún punto de este proceso, desde la formación del hematoma hasta la formación del callo duro, algo se alterará, lo cual va a llevar a este proceso de alteración de la consolidación. ¿Qué factores pueden producir alteración de la consolidación? La vascularidad. El hueso, al romperse, pierde vascularidad. Y si es una fractura conminuta, estos segmentos de hueso conminutados pierden vascularidad. Es un problema biológico. Los huesos pueden tener vitalidad, pero pueden ser mal manejados. Es decir, puede persistir un mal movimiento diario, persistente, una inestabilidad que también va a dar alteración de la consolidación. La infección como tal produce falta de consolidación por necrosis de los bordes óseos, alteración del pH en la zona fracturada, etcétera, etcétera. Y otras causas que luego las veremos. ¿No? Miren, ejemplo de la vascularización alterada, fractura de expuesta, tejido óseo necrótico que no va a consolidar. Cirugías que antiguamente se hacían con miles de tornillos, buscando los huesos para colocar tornillos en cada uno, llevaba a una muerte de estos fragmentos óseos. La inestabilidad, usar implantes inadecuados, usar implantes adecuados pero con técnicas inadecuadas llevará a una falta de consolidación. La infección
lógicamente, infección aguda, después una osteomielitis, pues va a alterar la consolidación. Perdonen un momentito, por favor, voy a voy a enchufar mi computadora. Y luego en otros es importante para nosotros el tabaquismo. El tabaquismo en fumadores afecta la irrigación, la microcirculación alrededor de la zona lesionada, por lo tanto puede haber problemas de consolidación en estos pacientes. ¿Cómo podemos clasificar esta falta de consolidación? Digamos, podemos mencionar el hueso. Si es en la diáfisis, diremos una falta de consolidación de la diáfisis, de la metáfisis, falta de consolidación de una fractura articular. Por el callo, podemos mencionar que no hay callo, es atrófico. Podemos mencionar que hay bastante callo, es hipertrófico, como una patita de elefante. O podemos clasificarla por defecto, porque no hay hueso, ¿no? Entonces, miren, la falta de consolidación donde el hueso tiene vida, es vital, quiere consolidar, trata de fabricar este hueso, pero tal vez por inestabilidad no logra llegar más allá. Esta en una radiografía tiene la forma de pie de elefante. Se dice pseudoartrosis hipertrófica en pata de elefante. A veces el callo que se está formando no es tan grande, remeda la forma del casco del caballo o la pata de caballo. Estas dos imágenes en la radiografía nos estarían indicando que este hueso es vital, quiere consolidar, pero no lo puede hacer porque probablemente le falta la inmovilización. En el otro lado vamos a encontrar falta de consolidación por falta de hueso o falta de consolidación porque el tejido óseo murió allí. Y a veces encontramos estas imágenes donde hay imágenes puntiagudas, que son las pseudoartrosis atróficas. Estas se consideran que son habitales, ha querido reaccionar de alguna manera sin lograr formar un hueso, ¿no? Entonces, miren, un ejemplo, una pseudoartrosis hipertrófica en pata de elefante. Lo único que se hace es colocar un elemento que estabilice la fractura, lo cual llevará a la consolidación. Lo mismo en esta, una pata de caballo, no es tan grande el callo, se pone una placa adicional, más estabilidad, consolidación. Pero cuando el hueso ya es habital, cuando no hay vascularidad, nosotros tenemos que llevar vascularidad en forma de injerto de hueso, en forma de sangre viva de alguna manera. Un ejemplo de la literatura de un colega o una chica con una fractura de clavícula no consolida en 3 años, lógicamente, pues se hacen muchos intentos de cirugía sin lograr consolidación. En ese caso, el defecto era tan grande que se tuvo que traer, este pedazo de hueso es peroné vascularizado, tiene un pequeño vaso que luego se va a anastomosar con la arteria subclavia. A largo plazo, estas fracturas consolidan, ¿no? Son cirugías donde necesitamos de un especialista en microcirugía o un cirujano traumatólogo especializado en microcirugía. A veces hay grandes defectos óseos, como en este caso. Esta es una falta de consolidación con una gran pérdida de hueso. Es difícil a veces colocar injerto, podría no
estar buena la circulación a este nivel para un injerto de peroné vascularizado, lo que se puede hacer y lo que se hace es lo que llamamos un transporte óseo. Llevamos el hueso de una zona proximal o distal diariamente a través de estos fijadores que son como carriles que van a ir llevando el fragmento de hueso hacia proximal, buscando que ese defecto se vaya llenando. Miren cómo se hace el transporte, una fijación externa en un fijador especial que sirve como un carril sobre el cual se monta otro carril, se rompe el hueso, se corta y este fragmento se va a ir desplazando de manera diaria hasta que llegue al extremo distal, llenando el defecto óseo, igualando la longitud de pierna. Eso es el transporte óseo. Hasta ahí me gustaría saber si hay preguntas. Voy a darme la libertad de ver quiénes están presentes. A ver, Deyanira Cienfuegos. Sí, doctor, buenas noches. Hola, ¿dónde haces tu rotación, Deyanira? En el Hospital María Auxiliadora. Muy bien, ahí debes haber visto muchas fracturas expuestas, ¿no? ¿Ya has visto alguna falta de consolidación ya? Todavía. Sobre consolidación todavía. ¿Fracturas expuestas has visto en la práctica? Solo hay una paciente que fue por accidente automovilístico. ¿Entran a sala de operaciones? Sí, ¿Qué has visto en sala de operaciones? fractura de fémur, fractura de tobillo también. Uh-huh. Entonces, casos agudos, no tuviste la suerte de ver tal vez cómo manejan la fijación externa. En esos hospitales se maneja mucha fijación externa, ¿no? De repente has visto pacientes con fijación externa. Entonces, digamos, doctorita, en una radiografía de fémur de un paciente que ya tiene 9 meses de operado, ves que el hueso tiene una sombra grande, como que quisiera formar callos sin pegar. ¿Dirías que este hueso es vital o es avital? Hueso avital. Avital. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, doctor. Estoy bajando las imágenes. Quiero que recuerdes esto. ¿Ves la imagen de la vital? Sí, sí, doctor. ¿Qué significa avital? Que no tiene vida. Que no tiene. Ajá. Que es atrófico, que es muy diferente a esto. Mira la hipertrófica. El hueso es vital. Hay biología. Solamente le falta una ayudita para consolidar. En cambio, la atrófica, esta de falta de vitalidad, tendremos que llevar hueso de otro lado, como un injerto vascularizado, hacer otro tipo de elementos como este transporte óseo, ¿ya? Hay que tener, digamos, eso presente. Si ves que hay callo y el hueso no pegas, ese hueso quiere pegar, tiene vida. Si ves que no hay nada de callo y no ha pegado, es un hueso muerto en ese segmento. No va a pegar a menos que el traumatólogo le ponga un injerto, más una placa, un anclavo, pero más sangre, más vida, más hueso vivo. ¿Ya? Gracias. Doctor, consulta. Sí, sí. Solamente para aclarar términos, falta de conciliación sería lo mismo que decir no unión y también lo mismo que decir pseudoartrosis. Exactamente.
Ok, Falta de consolidación, para los americanos no unión, para los antiguos pseudoartrosis. ok, gracias. Bien, continuamos con otro problema donde el hueso ya pegó. En este caso el hueso consolidó, pero consolidó con deformidad. Una deformidad que puede ser articular, una deformidad que puede ser diaficiaria. Entonces el hueso puede haber consolidado, entre comillas, utilizando una palabra no médica, torcido, rotado, girado, angulado, lo cual dará estéticamente, pues, lógicamente, una mala impresión y funcionalmente también alterará la mecánica del paciente, ¿no? Entonces, la mala unión es simplemente aquel término que se refiere a que la consolidación ocurrió, pero en una posición que consideramos que no es anatómica. Puede afectar la función. Sí, algunos pacientes se acostumbran a esa deformidad y la toleran, otros no. Miren en este ejemplo, esta señorita, una fractura de la tibia derecha, la izquierda está normal, conserva sus ejes, y la izquierda tiene una deformidad de la pierna que se separa del eje central. ¿Alguien puede decir si esto es una rodilla en varo? ¿Es una rodilla en valgo? ¿Quién me ayuda? En valgo. ¿Quién habló? Perdón. Yo, doctor. No veo tu nombre. Georgette. Muy bien, Georgette. Es una rodilla en valgo. Utilizando el término médico sería genu, de rodilla, genu, valgo. Es una rodilla valga por culpa de una fractura que ocurrió probablemente acá más abajo, que está llevando la tibia fuera del eje. Esto en muchas personas trabajadoras del campo podrían no prestarle atención, pero personas de la ciudad no toleran este tipo de deformidad. Hay que hacer algo para corregir. Miren esta deformidad. Una tibia tirada hacia atrás se llama recurvatum. Una tibia que junta la parte distal, Georgette, en este caso la tibia es vara o es valga. En ese caso, doctor, sería varo. Varo, muy bien, es un varo. El eje distal a la lesión se acerca al eje central. Entonces, miren cómo una pierna sana distribuye sus cargas de manera homogénea entre el tobillo, la rodilla y la cadera. En este caso, la carga va de la cadera directamente al tobillo, pasa por el lado interno de la rodilla y por lo tanto deformará el lado interno de la rodilla y el lado interno del tobillo. Entonces, el tratamiento es corregir la deformidad. Si la deformidad era rotatoria, corregimos la rotación. Si la deformidad era angular, corregimos esa angulación. Si la deformidad era un acortamiento, alargaremos el miembro. Y si se ocurrió un alargamiento, acortaremos el miembro. Dependerá de la deformidad y cuánto el paciente quiere no tolerar. De ejemplos de angulaciones, lesiones dérmicas producto del contacto de la ropa, ¿no? Eje 45 de varo, lesiones torsionales también que pueden ocurrir en los miembros. La cirugía es una cirugía correctora. El término para referirse a esta corrección es de osteotomía. Osteo de hueso, tomía, corte, osteotomía. Una cirugía donde exprofeso nosotros fracturamos el hueso, lógicamente con unas motores, unas sierras especiales, y corregimos la deformidad. De hecho, esta no es una cirugía que se hace de un día para otro, se hacen muchas radiografías, se miden los ángulos, nos convertimos en algo así como en arquitectos, en ingenieros, tenemos que medir las angulaciones,
y hacer las correcciones respectivas para lograr un eje adecuado. Estas osteotomías son osteotomías para sacar pedazos de hueso en cuña, son osteotomías entonces cuando sacamos hueso se llama de sustracción, ¿ya? Y cuando aumentamos, de aumentación, de elongación, ¿no? Se busca el punto exacto donde hacer el corte, se hace la corrección a ese nivel y se coloca una placa, un tornillo, un clavo para lograr la consolidación en la posición adecuada. A veces los acortamientos buscan alargamiento, corregimos las deformidades. Este es un elemento que ha vuelto nuevamente a nuestras manos. Es un fijador externo circular muy versátil. Sirve para hacer correcciones angulares, rotacionales, alargamientos. Es el fijador externo de Ilízaro. Este es se puede decir su inventor, este cirujano ruso. Ya estos dispositivos los tenemos en todos los hospitales, se usan de manera muy amplia para hacer estas correcciones. El fijador externo circular. Las articulaciones también se fracturan. Recuerden que la articulación está diseñada para soportar la carga, distribuir la carga, permitir el movimiento sin dolor, debido a que el rozamiento se produce entre las capas articulares de la articulación. En la cadera el acetábulo y la cabeza el fémur, en la rodilla el fémur distal y el plato tibial. Entonces, esas estructuras se van a lesionar cuando existe una fractura que involucre la articulación. Ejemplos, esta es una fractura del plato tibial, la zona articular, mal manejada, no se restituyeron las relaciones. Miren estos espacios sin haber hecho una reducción anatómica articular. Se hace la corrección, pero después de mucho tiempo se intenta restituir la superficie articular y lamentablemente en el tiempo esta lesión del cartílago articular va a evolucionar hacia una artrosis que es dolorosa, limitante, incapacitante y que muchas veces puede dar lugar a una operación para sustituir la articulación, en este caso una prótesis. Eso es una artrosis postraumática. Una artrosis, en este caso, producto de una fractura articular que dañó el cartílago articular. Y ustedes muy bien saben que el cartílago articular no se regenera, cura con una especie de cicatriz fibrosa. Y creo que esta es la última parte que viene a ser la infección. La infección puede ocurrir en el hueso por culpa de una fractura expuesta, mal manejada, mal limpiada. La infección puede ocurrir, digamos, en el hueso sin que ésta haya sido tocada, ¿sí? Una osteomielitis hematógena. La osteomielitis puede ocurrir porque alguien recibió una punción ósea en malas condiciones de higiene. En este caso me voy a referir a la infección que va a ocurrir en el hueso operado, en el hueso al que se le puso una placa, un tornillo. Se supone que en un ambiente limpio, en sala de operaciones. Entonces, las osteosíntesis, que son las cirugías para inmovilizar los huesos con materiales diseñados para esto, como placas, tornillos, clavos, pueden también infectarse. Y existe la estadística para esto, ¿no? La infección en estas fracturas que no tienen ninguna complicación, que entran a sala de operaciones de manera programada, limpia, miren, se puede infectar hasta un 2%. Las fracturas
expuestas hasta la 3A se infectan hasta un 10%, en la 3B hasta un 30% y en la 3C a veces un poquito más. El enemigo nuestro enemigo en el manejo de las fracturas, el germen que más contamina, infecta el lugar es el Staphylococcus aureus. Le sigue el estreptococo del grupo A, como el Streptococcus epidermidis, y algunas enterobacterias en algunos hospitales de alta demanda o ambientes contaminados. ¿Qué ocurre? Estos gérmenes que van a producir la osteomielitis están en nuestro organismo casi de manera presencial. Pueden estar en el torrente sanguíneo en forma de plancton, como el plancton en el mar, y que pueden adosarse a la superficie del implante, porque el implante es un elemento sin ningún tipo es un elemento inerte, por lo tanto los gérmenes van a aprovechar ese elemento inerte sin defensas para provocar la infección del sitio operatorio, ¿no? Nosotros le llamamos la carrera por las superficies. Al colocar esta placa en el momento de la operación, las células de defensa van a querer protegernos de los gérmenes que están en nuestro torrente sanguíneo. Quien llegue primero al implante probablemente pueda ganar el combate. Los gérmenes llegan, los anticuerpos quieren destruir a los gérmenes, pero una vez que los gérmenes llegan a la superficie, se agregan, forman una capa de un polisacárido y se van a convertir en lo que llamamos el biofilm. Esta capa que cubre es el biofilm. Es una capa de un polisacárido que los defiende contra las células de defensa, contra los anticuerpos y contra los antibióticos. A partir de ese agregado bacteriano, estos gérmenes van a salir a colonizar otras zonas del aparato locomotor. Entonces, en esta carrera por las superficies, cuando hay una infección, lógicamente, los gérmenes son los que ganaron esta carrera. Tratamiento, sacar generalmente el implante. Es la única manera de erradicar ese biofilm. Hay criterios para saber si una fractura está infectada, ¿no? O sea, si ustedes ven un paciente que operaron, los traumatólogos, viene a la emergencia con una fístula botando pus o la herida está abierta, esto es una infección ya. Si bota pus, es una infección. Si entramos a sala y cultivamos los gérmenes y es positivo, 2 muestras, es una infección. Si tomamos algunas muestras y mandamos para tinciones como para tuberculosis y hongos, es positivo, está infectado. Si hacemos una biopsia por congelación y nos resulta más de 5 polimorfos nucleares por campo, está infectado. ¿Ya? Miren, secreción purulenta, placa que se pueda ver a través de la orina, cultivo positivo, biopsia por congelación positiva. El dolor, el enrojecimiento, la inflamación, el aumento de temperatura local sugieren una infección, pero no la confirman. Radiológicamente, ¿qué vamos a ver en estos pacientes que están haciendo infección? El hueso se va perdiendo, la placa se afloja, se va separando del hueso, el hueso va muriendo, forma secuestros, la consolidación, como habíamos mencionado, se detiene, el hueso forma el involucro y, bueno, algunos elementos de medicina nuclear que nos pueden ayudar con el diagnóstico, ¿ya?
Miren ejemplos de infección de la operación, infección de sitio quirúrgico, infección relacionada a implante. Debemos manejar esto con el retiro del implante, con la colocación de un fijador externo, antibiótico, luego algún tipo de medida de reconstrucción. Esta fue una luxación expuesta, traumatólogo que ustedes tienen en cada servicio. Dice, si yo soy lo mejor, a mí no se me infecta nada. Limpieza quirúrgica, fijación externa, planificación para una operación definitiva, roja la herida, el traumatólogo ya empieza a esconder la cabeza, quiere negar que esto es una infección, necrosis, exposición de hueso, dificultad para la consolidación, mamá, ayúdame, llega a una amputación por incapacidad para la control de la infección o peligro para la vida del paciente. Así que cuando entren a sala de operaciones, lavado de manos siempre importante, usar 2 pares de guantes, uno encima del otro. Después de 3 horas de cirugía, el 60%, hasta el 60% de los materiales ya están contaminados con los gérmenes que están circulando en el aire. Así que hay que evitar algunas cosas, como mucha gente en sala de operaciones, algunos cantando sin protegerse las narices, ¿no? Haciendo chistes, jajaja, sin cuidado por la limpieza, la higiene de la zona operatoria. Debemos limpiar entonces muy bien la zona de operar. Eso es lo más importante en nuestro tratamiento quirúrgico. Bien, espero que esto les haya servido. De alguna manera he tratado de buscar aquello que pueda ser frecuente en la práctica común. Y bueno, ojalá esto les sirva. ¿Preguntas, por favor? No, doctor, todo claro. Bien, entonces espero que se haya entendido. El delegado que me mande, por favor, la relación de presentes. Gracias. Eso sería todo. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.